Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo, otra salida a terreno, ahora al otro extremo de la región de Atacama, bien hacia el norte y hasta vamos a traspasar hoy día el límite a la región Antofagasta, ojalá. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? El camino donde estoy ahora, un camino realmente icónico, un camino antiguo en realidad. Bueno, cerca de Diego Almagro, hecho benzina de nuevo, ¿no? Porque aquí, ojo, la cantidad de benzineras muy poca, ¿no? Entonces hay que llevar benzina, ¿no? Y claro, hoy día vamos al camino de Diego Almagro hacia el norte, hacia Altamira, ¿no? Un camino bien antiguo en realidad, porque este camino al fondo conecta aquí Diego Almagro con la Panamericana, con el norte. Un tiempo atrás no era muy factible, pero antes sí, eso era uno de los corredores infraestructurales hacia el norte grande principales. Claro, estamos también paralelo a la línea férrea, ¿no? A la línea férrea longitudinal. Lamentablemente que se quedó de eso nomás, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar qué ocurrió. Yo anduve aquí 2 veces, 3 veces en los años 2009, hay que revisar 2012, donde hasta la línea está todavía activa. Hoy día sospecho no. Bueno, vamos a revisar y vamos a comparar con las fotos de esta época, ¿no? Bueno, aquí estoy. Si nota ahora el camino, vamos a ver un poco, ¿no? Nada, ¿no? El camino está mucho mejor ahora, está pavimentado. Antes era realmente una pesadilla este camino, hasta lo hicieron Bechovita, ahí sí era bueno, y ahora, claro, gracias a la minería, ¿no? Franke y otros minas están ahí, está bien. En la entrada aquí donde estoy, no netamente vamos a mostrar, no netamente es la parte más hermosa, la parte más turística, ¿no? Hay que reconocer, ¿no? Estoy ahí, bueno, es industrial aquí el Valle de El Salado entre Diego de Almagro y El Salvador, Potreríos, ¿no? Es así, ¿no? Ahí yo tenía un video para un año atrás o algo así, ¿no? Y claro, al otro lado ahí tenemos una actividad pero muy fuerte, los aluviones, y lamentablemente eso también afecta. Bien. Bueno, este camino, voy a continuar, este camino aquí de Diego de Almagro, son como 80 kilómetros, 75 kilómetros a Altamira. Vamos a pasar por varias estaciones, ¿no? Del ferrocarril, por algunos vistas muy interesantes, ¿no? Ustedes lo ven, ¿no? Estoy todavía con neblina o nublado acá, ¿no? Aunque estamos ya en septiembre, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Vamos a entrar ahí también, hay que indicar eso al desierto. Aquí ya no es como entre Vallenar y Copiapó o sur de Vallenar, aquí sí es realmente desierto. Vamos a ver casi ninguna planta, ¿no? Vamos a tener otra geomorfología, ¿no? Vamos a ver otro paisaje completamente diferente. Bueno, uno piensa desierto es desierto, no es así. Aquí vamos a entender que hay diferencias, hay algunos detalles hay que observar, ¿no? Bien, después de ahí, Altamira, uno puede seguir hacia adelante, uno llega a Agua Verde, al final a la Panamericana. Los caminos, vamos a ver cómo son. Ahí más al norte no son muy buenos, digamos, recorrimos anteriormente. Eran buenos, sí, ¿no? Eran caminos antiguos, pero ya 50, 60 años, digamos, sin cuidado, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Claro, pero hay una alternativa de Altamira directamente hacia el oeste, a la Panamericana. Yo creo voy a optar hoy día por eso, porque claro, las filmaciones siempre igual demoran y bueno, hay que tener paciencia también un poquito, hay que aprovechar este viajes también y no andando apurado o algo así, ¿no? Entonces, seguramente eso va por mucho más de un viaje, ¿no? Al fondo, y eso, claro, es igual, es la idea. Importante es aquí, como ya indicado, echar benzina al tiro en Diego, en general, siempre, porque
la próxima bomba de benzina es agua verde o tal, ¿no? Y eso sí es un poco lejos, ¿no? Y claro, tener algunos bidones de respuesta, ¿no? de emergencia. Al otro lado, este sector donde vamos a entrar es netamente también minera, industrial ahora, ¿no? Hay varias faenas que vamos a ver, nuevas faenas históricas que se reabrieron como 2012, 2010 por esta altura, grandes ahora, Frankenstein antes ahora Franke y Colmo y muchos más están ahí, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve hoy día, cómo se desarrollaron y claro, ahí también entramos en corta distancia al sector Tal, al cantón salitrero de Tal, ¿no? Y con un poco más distancia, no sé, voy a llegar hoy, con un poco más distancia van a ir las dos primeras oficinas, en la Severin y Catalina Sur, ¿no? Pero bueno, ahí veamos cómo va mi hoy, ¿no? Porque la idea es disfrutar de estos viajes, la idea es no hacer kilómetros no más, ¿no? Con el watts precioso, ¿no? Eso no, ¿no? La idea es disfrutar paisaje, disfrutar historia, disfrutar caminos, ¿no? Y eso, ¿no? Bueno, voy a subir ahora aquí, voy a salir del Valle Río El Salado, ¿no? Vamos a subir un poquito, ¿no? Y ahí vamos a la llanura de Pampa Austral o de Indio Muerto, ¿no? Y vamos a ver qué nos espera ahí arriba. Bien, vamos. El camino es en excelente estado, pavimentado con sal, pero hay que andar con máxima precaución. De vez en cuando hay baches o hoyos de chusca profundos, sin aviso, y el tráfico no es menor. Además, en las mañanas la humedad de la neblina moja la sal y el pavimento se convierte en una superficie muy resbaladizo. También la señalización no es tan completa como en los otros caminos. La buena calidad del pavimento es tramposo y engañoso. Siempre hay que avanzar con velocidad prudente, bien lenta. Bien, aquí estoy en la segunda parada ya en el camino, en un excelente mirador, ¿no? Bueno, hoy está un poco temprano, ¿no? Todavía la neblina está por salir, pero igual el ambiente es bonito. Lo único que me costó ahora un poquito, se ve eso, para buscar un sector, pero de buena vista panorámica, ¿no? Claro, aquí hay una vista panorámica, pero de la primera, donde también podríamos ver un poquito este concepto geomorfológico de este sector, ¿no? Y bueno, hasta deberíamos ver ahí casi hacia El Salvador y toda la parte Inca de Oro, ¿no? Y también hacia el norte. Claro, me costó un poquito porque, claro, como en todo sector hay líneas eléctricas por plantas solares. Está bien, ¿no? Este tipo de energía está maravilloso para tener eso aquí en el desierto de Atacama, por si acaso, unos sectores más prometedores para generar energía eléctrica del mundo, ¿no? Por su cantidad energética acá, de cantidad de sol, está claro. Pero claro, todo tiene su precio y ahí estoy un poco andando ida vuelta para buscar un lugar donde no hay tantos cables justamente frente de mi lente. Y bueno, yo encontré, ¿no? Tampoco es para tanto en realidad, ¿no? Yo encontré aquí, ¿no? Estamos más o menos 10 kilómetros ya en distancia a la entrada o a Tierra de Almagro, para decirlo, ¿no? Entonces no tan lejos, ¿no? Y ahí también hay que indicar que el camino sube. Acá estamos ya casi 1000 metros de altitud, yo bajé
aquí yo empecé en Chañaral, en realidad, ¿no? Ya estoy en 1000 metros y en realidad vamos a subir más a 1700, 1800, en una forma bien suave. Eso uno no se nota en los 70 kilómetros donde voy, el primer tramo de este camino, ya vamos a llegar, bueno, casi a 1800 metros de altitud, ¿no? Eso sí es llamativo y ya se nota detrás mío tremendas llanuras aquí, ¿no? Que están tan presentes, ¿no? Claro, la erosión, la meteorización y el transporte aquí tienen otras reglas, tienen otra idea, ¿no? También se ve, vamos a mirar hacia atrás mío, ¿no? Hacia el sur, donde estamos viendo hacia casi ya Inca de Oro, sigue este panorama, pero ya claro, no tan permanente, ¿no? Pero sigue. ¿No? Claro, esta llanura Inca de Oro, llano de Varas Inca de Oro, tiene al fondo su continuación hacia ahí y sigue, ¿no? Todavía no estamos en pleno sector del salitre, ¿no? Donde realmente la sequía o la falta de precipitaciones es pero gravísima o es fuerte, es pero extremo, ¿no? Pero ya estamos entrando en este sector donde realmente las precipitaciones están pero muy, muy escasas. Aunque la quebrada que está atrás mío, la quebrada del Salado, es una quebrada realmente peligrosa, activa, por eso antiguamente pueblo hundido, ¿no? Porque se encontraron restos de viviendas destruidas en barro y un caos de troncos, ¿no? Claro, pero eso tiene su origen de lluvias en la cordillera, mucho más arriba, ¿no? En este sector, no aquí. Aquí realmente estamos en un sector bastante de bajas precipitaciones. Bien, ¿no? Vamos a ver eso ahora con la otra cámara, ¿no? Porque eso sí es un panorama muy, muy impresionante, excepcional. No voy después a la casa, voy a ver capaz los kilometrajes que estoy viendo acá, ¿no? Porque la vista está buena, ¿no? Ahí hasta el sector costero, con la neblina todavía, con la Camachaca todavía, ¿no? Y haciendo aquí una vista panorámica de 360 grados es casi una obligación. La erosión, la entrada o la salida, mejor dicho, o el corte del Valle El Salado, quebrada El Salado, de la precordillera acá, ¿no? Este corte de erosión es realmente brutal, realmente significativo. Probablemente algunos fallas apoyaron este trayecto acá, ¿no? Pero se nota bastante bien como quebrada con su, digamos, aguas no tan caudal, no tan fuerte, pero claro, con aguas torrenciales en el caso de eventos meteorológicos, ¿no? Ahí sí tenemos una erosión presente, pero se nota la tendencia general aquí es transporte muy malo. Y del Cerro Paineta vamos a ver ahora el llano de Inca de Oro, ¿no? El llano de Inca de Oro sí tiene su continuación con nosotros. Yo años atrás también hice una filmación viceversa, ¿no? Estaba puesto al otro lado de la quebrada o del Valle de El Salado, ¿no? Ahí se ve entre medio y se nota que la terraza donde yo estoy filmando, ¿no? La terraza está un poco en un cerro isla, ¿no? Pero esta terraza sigue al otro lado de la quebrada, ¿no? Entonces la quebrada es algo mucho más joven, mucho más moderno, ¿no? Y abajo más o menos a la derecha hacia oeste, ¿no? Deberíamos encontrar Diego de Almagro, y ahí también lejos ahí se ve ya las plantas solares que están por casi ya Inca de Oro o pasando por Inca de Oro hasta, ¿no? Ahí estamos. Entonces estamos fácilmente aquí, tenemos una vista de 50 kilómetros y para apuntar ahora más allá de estas plantas es la Sierra Fraga, donde tenemos
al otro lado la quebrada Paipote, ¿no? En realidad hoy día la vista no es óptima, pero igual no menor, ¿no? Porque por ahí estamos probablemente hablando de 100 kilómetros, ¿no? Bien, ahora estoy apuntando también al sospecho más como sureste, al Cerro Vicuña, que en realidad divide un poquito esta llanura de Indio Muerto con Inca de Oro, ¿no? Llano San Pedro con la parte Potros Ríos. Este cerro tiene 4.700 metros, ¿no? Igual bastante aislado, bastante complejo para llegar ahí, ¿no? Igual todavía una zona casi virgen no en el sentido que nadie jamás pasó, claro, la mina Potros Ríos, la prospección seguramente lo evaluó completamente, pero virgen me refiere más como no hay caminos públicos, ahí no hay caminos ni siquiera en las cercanías, ¿no? Y bueno, eso es el Vicuña, Cerro Vicuña, ¿no? Donde abajo del Cerro Vicuña se ubica la quebrada Chañaral Alto. Igual teníamos ya año atrás o casi a 2 años atrás una salida por este sector. Entonces si un momento me ocurre voy a ir de nuevo para ver cómo están los cambios. Pero bueno, todavía hay muchos otros posibles excursiones, otros destinos que me faltan, ¿no? Bien, si vamos ahora de nuevo de la vista de Doña Inés del Cerro, Salar de Pedernales, si vamos a movernos con la cámara hacia el norte, claro, ahí vamos a tener, se abre la vista panorámica a la cordillera, a la alta cordillera, ¿no? Que en este sector era por muchos años casi desconocidas porque costó o cuesta hasta actual para llegar a este sector, ¿no? Hoy día, claro, es un poco más accesible, como hay mina, ¿no? Una mina ahí de oro, ¿no? Y otros también. Había caminos, sí, siempre, ¿no? Por los salares, ¿no? Pero claro, la salida ahí en plato de sopa era no menor, ¿no? Ahí tenemos una vista pero muy, muy linda a la cordillera principal, ¿no? Vamos a acercar hasta si puede. Igual estoy estimando ahora la cosa se ubica en 100 kilómetros o no sé. Vamos a ver en la mapa. Vamos a continuar nuestro viaje hacia el norte. Solamente un par de kilómetros más nos llega un recordatorio que estamos cerca de un distrito minero de importancia. Bien, ahí en kilómetro 15, al camino a Altamira, escuché algo, un agua, un riachuelo de las montañas. Pero no es así, ¿no? Vamos a verlo. Es el relave, los relaves de la mina El Salvador. Tiene un aspecto diferente, pero igual hay que destacar, así los relaves no ya usan el camino por Diego de Almagro como antes, con los mules de plantas procesadoras acá, ¿no? Ya están aisladas, ¿no? Y están ya para, ojalá, su deposición final al tranque, ¿no? Un poco más abajo aquí, 15 kilómetros, ¿no? Eso sí es uno de los elementos de la minería que también tenemos que siempre tomar en cuenta. Bueno, el sonido sí me recuerda a algo de el camino también aquí hay
tráfico y aquí, ¿no? Entonces no hay que nunca estacionar su auto así, tal cual nomás, ¿no? ¿No? Pero bueno, este sonido sí me recuerda a el río Trello, las montañas, ¿no? Hermosas. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. En la próxima semana vamos a descubrir más de ese trayecto. Ojalá nos vemos ahí. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.